Mi nombre es Marisol, pero por aquí todo el mundo me dice abuela Marisol. Hoy, sentada en el balcón de mi casita en Real de 14, quiero contarles algo que cambió mi vida para siempre. No es solo una historia. Es una memoria bordada con dolor, coraje y amor. Solo tenía 16 años cuando todo sucedió. Mi madre, Carmelita, estaba muy enferma. Y nuestro pueblo corría el peligro de ser tomado por un hombre cruel. Éramos pobres, pero teníamos dignidad, y ella me enseñó a luchar por ella en ese momento. Cada flor que brotaba entre las piedras parecía un milagro. No supe resistirme. Sabía que tenía que intentarlo. Cosí noches de insomnio, hambre y esperanza en las telas que vendía para comprarle medicinas. Y justo cuando pensaba que lo había perdido todo, descubrí que la raíz de nosotros es más fuerte que el miedo. Esta historia no comienza con un final feliz. Comienza con la pérdida, la desesperación y la sensación de que nadie escuchó mi voz. Pero poco a poco, con la ayuda de buenas personas y la fuerza que heredé de mi madre, hemos transformado un pueblo olvidado en un símbolo de resistencia para todo el país. Si hoy estoy aquí, diciéndote esto con los ojos llenos de agua, es porque el dolor se ha convertido en una flor. Y cuando termines de escuchar, tal vez entiendas por qué los girasoles nunca se inclinan ante la sombra. ¿Quieres saber cómo una chica de 16 años se enfrentó a un terrateniente y al gobierno? Así que, siéntate aquí conmigo, que la historia comenzará. Pero yo les advierto, preparen su corazón, porque lo que viví se meterá con el tuyo. Mi historia comenzó antes de que entendiera lo que era el miedo. En Real de 14, donde nací, el viento trae el olor de la tierra seca y el sonido de las historias antiguas. Vivía con mi madre, Carmelita, en una casa sencilla hecha de adobe y fe. Era fuerte, incluso cuando su cuerpo ya no le daba ritmo. La tos constante y los ojos hundidos decían lo que ella no quería admitir: estaba enferma. Y yo, con solo 16 años, sentí que su tiempo se me escapaba de las manos. Aún así, lo bordó a la luz de las velas, diciendo: no te preocupes por mí, hija mía. Hay belleza incluso en el dolor. Fingí creerlo, pero por dentro temblaba. Ese día, tosió más de lo habitual. Déjame ir al mercado, mamá. Necesitas descansar, dijo, mientras se ajustaba el chal. Ella sonrió con esfuerzo. Trae algo dulce. Hoy soñé con guayaba. El sol quemaba mientras caminaba por las calles de tierra, entre carpas de colores y rostros familiares. El olor del maíz tostado se mezclaba con el de las flores marchitas. En el altar de la plaza encontré a Hugo, que vendía fruta. Me vio y corrió hacia mí. Pareces cansada. ¿Cómo está tu madre? Cogí la manzana que me ofrecía y le susurré: está empeorando, Hugo. Y no sé qué más hacer. No respondió, pero su mirada lo decía todo. Corrí a casa y encontré a Carmelita con los ojos cerrados, encorvada en su silla. Me arrodillé y la sostuve en mis brazos. Mami, ¿me escuchas? Necesitas un médico. Abrió los ojos. Lentamente ella acarició mi rostro. Hija, no tenemos dinero. Y si tenemos que elegir entre mi medicina y la comida de la semana, elige la comida. Eso me destrozó por dentro. ¿Cómo puede una madre seguir pensando en su hija cuando su cuerpo ya está fallando? Pasé el resto del día tratando de coser algo que pudiera vender, pero me temblaban las manos. La noche llegó como un puñetazo, trayendo el miedo de perderla. Al día siguiente, salí temprano tocando puertas en busca de algún trabajo. Escuché más no que en toda mi vida. Cuando estaba a punto de rendirme, doña Salomé me llamó con su voz ronca. Eres la hija de Carmelita, ¿verdad? Dicen que borda bien. Saqué un pañuelo de la bolsa, uno bordado con flores azules. Pasó los dedos por la tela y dijo: tienes talento. Siéntate. Tú puedes ayudarme. Era poco, pero en ese momento lo era todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y ella fingió no darse cuenta. Las niñas que lloran no son buenas para bordar, bromeó,
entregándome hilo y aguja. Sentado bajo la sombra del porche, bordando con él, traté de calmarme. Pero la campana de la plaza sonó insistentemente. Corrí a ver qué era. Hombres con corbata, lujosos carruajes, y en el centro de ellos, Lázaro Carrillo. Susurraron todos. Tomará esta tierra para expandir la granja. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Regresé a casa con el corazón acelerado. Mi madre me esperaba con una mirada cansada pero serena. Lo viste, ¿verdad? Este hombre no tiene alma. Esa noche, mientras ella dormía, me prometí a mí mismo que él no tomaría lo que era nuestro. Incluso si era lo último que haría. No podía dormir. El sonido del viento entre los cactus parecía susurrar que algo terrible se acercaba. En 2 días comienza la retirada, escuché decir a la gente en la plaza. Me desperté con el rostro pálido y Carmelita no tardó en darse cuenta. ¿Qué te pasa, hija? Me senté a su lado y le conté todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Marisol, nuestra historia está enterrada en estas piedras. Si nos lo quita, nos quita algo más que barro. Se lleva nuestra alma. Eso me golpeó profundamente. Era más que una casa. Era el lugar donde mi madre me enseñó a coser, donde escuchábamos historias, donde enterrábamos a mi padre. Fui a la iglesia a pedir consejo. El padre Leopoldo me escuchó pacientemente, con las manos cruzadas. Hija mía, hombres como Lázaro tienen fuerza, sí. Pero no tienen raíces. El pueblo tiene que unirse, o seremos barridos. Le di las gracias y me fui sintiendo el peso de la responsabilidad. Hablé con los vecinos. Algunos lloraban. Otros ni siquiera abrieron la puerta. Compró los periódicos. Estamos perdidos. La desesperanza era una enfermedad invisible. No podemos, era una puñalada a mi coraje. Volví a casa tambaleándome, como si me hubieran golpeado sin recibir un solo puñetazo. En el mercado, encontré a Hugo descargando una caja de plátanos. Ya viene, Hugo. Con contratos, policías y secuaces. Nadie quiere pelear. Dejó la caja y dijo, quiero. Estoy contigo, Marisol. Juntos, llamamos a otros jóvenes. No éramos muchos, pero éramos los únicos dispuestos a intentarlo. Por la noche, nos reunimos en el campo de tierra. Vamos a crear planes, barricadas. Para demostrar que no somos cobardes. Cada uno dio una idea. Por primera vez, el miedo se convirtió en acción. Y aunque nos temblaban las rodillas, empezamos a planificar. Regresé a casa y encontré a mi madre escupiendo sangre en su pañuelo. Corrí a atraparla. Mamá, tienes que ir al hospital. Me sujetó la muñeca suavemente. No, hija. Gasta tu energía en lo que importa. Viví lo suficiente. Todavía estás empezando. Me desplomé. Lloré en su regazo como un niño. No puedo perderte. Me abrazó con las pocas fuerzas que tenía. Entonces no pierdas nuestras tierras. Ella es todo lo que tengo para dejarte. Sus palabras ardían en mí como un hierro candente. Y ahí decidí, lucharía por ella con cada hebra de mi cuerpo. A la mañana siguiente, la noticia llegó como un cuchillo: Abelardo traería a los hombres de Lázaro en 2 días. 2. La urgencia se extendió. Corría por las casas, llamaba a mis amigos. Es ahora o nunca. El pueblo comenzó a moverse como un hormiguero agitado. Algunos seguían dudando, pero otros empezaron a creer. Entre parches, piedras y cuerdas, nació una resistencia improvisada. Y mientras todos se preparaban, me subí al techo de mi casa, miré hacia el cielo nublado y dije en voz alta: si quieres tomar esta tierra, vas a tener que pasar de largo. Yo fui el que dijo que había que enfrentar cara a cara a Lázaro Carrillo. No podemos luchar contra lo que no vemos. Vamos a mirarlo a los ojos. Algunos me llamaron loco. Hugo trató de convencerme de que me rindiera la vida. Es peligroso. Marisol. Pero yo ya había hecho mi elección. Reunimos a un pequeño grupo y nos dirigimos a la mansión,
pasando por campos secos y puertas altas. Los guardias trataron de detenernos. Queremos hablar con Lázaro. Es una cuestión de justicia, grité. Uno de ellos se rió, pero entró para anunciar nuestra presencia. Minutos después, apareció el propio Lázaro, imponente. ¿Quién se atreve a interrumpirme?, dijo con la arrogancia de quien nunca ha sido contradicho. Di un paso adelante. Mi nombre es Marisol. Esta tierra no es solo tuya. Late en nuestra sangre. Bajó los escalones, con ojos de hielo. Muchacha insolente. Estas tierras son legítimamente mías. Sentí que mi cuerpo temblaba, pero no retrocedí. El derecho comprado con mentiras. ¿Quieres llevarte la casa a aquellos que solo tienen esperanza? Se echó a reír. La esperanza no paga impuestos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Pero me mantuve firme. Entonces sácanos por la fuerza. Pero haremos suficiente ruido para que todos lo escuchen. Salimos de la propiedad sabiendo que nos daría 2 días. 2 días de tregua antes de la tormenta. Cuando regresamos al pueblo, llamé a todos los que quisieran escuchar. Vamos a luchar. Con lo que tengamos. Alguien trajo sacos de arena. Otra persona sugirió trincheras. Incluso los niños llevaban ramas. Por primera vez, el miedo se transformó en unidad. Vi cómo se iluminaban ojos antes apagados. Gente cansada que vuelve a creer. Y yo, incluso exhausto, sentí que una chispa crecía dentro de mí. Era solo el comienzo. Carmelita me esperaba en el balcón. Cosía con dificultad, pero con dignidad. Hija, lo que hiciste fue peligroso. Me arrodillé a su lado. Nos dio 2 días, mamá. Pero esto no es una victoria. Es solo el momento. Apoyó su mano en mi cabeza. Usa este tiempo sabiamente. Lucha con tu corazón, pero no olvides quién eres. Sus palabras seguían resonando. Esa noche, mientras la gente se preparaba, me senté junto a la fogata y respiré hondo. Miré hacia las estrellas y susurré, dame valor. El amanecer llegó en silencio, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El grupo se reunió temprano. Hugo me entregó un pedazo de madera afilada. No es mucho, pero es mejor que nada. Sonreír. Gracias. Esto de aquí. Esto es más que un arma. Es un símbolo. Y así, todos los corazones estaban puestos. En lo mismo, resistir. No sabíamos si podíamos ganar, pero estábamos decididos a no rendirnos. Y esta decisión, en sí misma, ya era una forma de victoria. Apenas había salido el sol cuando un niño corrió por el pueblo, gritando, ya vienen. Mi corazón se aceleró y corrí a la plaza. El suelo temblaba bajo mis pies, como si el suelo mismo anunciara la tragedia. Apareció Hugo, jadeante. Con una pala en las manos. Vienen con pistolas, Marisol. Miré a mi alrededor. Las mujeres tiraban agua en las escaleras, los hombres arrastraban piedras, los niños lloraban en las esquinas. Cada uno en su lugar, grité, tratando de ocultar mi miedo. El sonido de los cascos se acercó como un trueno furioso. Estábamos preparados, o al menos fingíamos estarlo. La tierra iba a conocer el peso del coraje. Abelardo, con sus ojos fríos, fue el primero en aparecer. A los que se quedan, les queda el arrepentimiento, gritó, levantando su látigo. No me moví. No vamos a salir. Las palabras salieron temblorosas pero firmes. Sonrió con desdén. Entonces sufre las consecuencias. Antes de que pudieran atacar, las piedras volaron por las ventanas, y las ollas y sartenes retumbaron como tambores de guerra. Era el pueblo, que convertía la desesperación en fuerza. Agua hirviendo cayó sobre los hombres de Lázaro. Los niños gritaban desde el interior de las casas, lo que aumentaba la confusión. En medio del humo y el ruido, éramos un solo cuerpo luchando por algo más grande que nosotros mismos. A pesar de nuestra resistencia, avanzaron. Las barricadas cedieron y uno de los hombres derribó una puerta. Vi a Hugo lanzarse sobre él. No pasará, insistió con fuerza. Fue un momento caótico. Gritos, empujones, piedras, y yo estaba ahí,
con una linterna en la mano. Pensé en dar un paso atrás, pero entonces recordé los ojos cansados de Carmelita. Eso no era solo tierra. Era mi infancia, mi presente y la última herencia de mi madre. Apreté los dientes y seguí adelante, aunque sabía que era demasiado peligroso. Porque a veces, pelear es la única forma de respirar. Fue entonces cuando sonó un disparo. El sonido cortó el caos como una cuchilla. Todos se detuvieron. El silencio se hizo pesado. Apareció Lázaro Carrillo, montado en su caballo blanco. El rifle seguía humeando en su mano. «Basta», gritó. Se bajó de su caballo y caminó hacia mí. «¿Otra vez? Vas a perderlo. Todo, chica». Fijé la mirada. «Quizás. Pero no me voy a arrodillar». Por un segundo, vi confusión en sus ojos. Luego le dio la espalda. 2 días. Después de eso, no habrá piedad. Y se fue. Nos quedamos allí, paralizados. 2 días. ¿Era poco? Pero era todo lo que necesitaba. Regresé a casa con las piernas flojas y el alma hecha pedazos. Encontré a Carmelita tosiendo, con el rostro pálido. «¿Estás bien, hija?», le preguntó, entre suspiros. Me arrodillé y escondí mi rostro en su regazo. «Van a volver, mamá. Y serán más crueles». Me acarició el pelo con su mano. Temblorosa. «No tengas miedo. Lucha como alguien que tiene algo precioso que proteger». Dormí allí, escuchando su respiración entrecortada. Por primera vez, sentí que la pelea no era solo para ella. Era para mí. Por todos. Para aquellas personas que, como yo, solo querían un lugar al que llamar hogar. El pueblo parecía un campo de guerra. Azulejos rotos, rastros de sangre seca, ojos perdidos. Pero había orgullo entre los escombros. Sobrevivió. Reuní a los residentes en la plaza. Vuelven mañana, pero ahora saben que resistimos. La gente murmuraba en voz baja. Fue entonces cuando se acercó el padre Leopoldo, con ojos serenos. Tenemos registros antiguos en la iglesia. Tal vez encontremos algo que demuestre que tenemos razón. Me quedé en silencio por un segundo. Si hay algo allí, lo encontraré. Era nuestra última esperanza. El pasado, que tantos han olvidado, fue quizás la única clave para el futuro. Fui con Hugo a la sacristía. El olor a madera vieja e incienso impregnaba el aire. Hurgamos en cajones, cajas, armarios. Hasta que sacó un pergamino enrollado, cubierto de polvo. Nos desplegamos cuidadosamente. Se trataba de un contrato original, firmado por autoridades del pasado, que garantizaba la posesión de las tierras al pueblo de Real de 14. Eso es, Marisol. ¿Puedes salvarnos? Abracé el papel como si fuera un tesoro. Necesitábamos a alguien rápido y confiable. Fue entonces cuando apareció Víctor, el mensajero del pueblo. Lo llevo a la capital. Por ti, corro como nunca he corrido. Y se fue con el corazón de nuestra lucha en sus manos. Esa noche, el cielo estrellado parecía burlarse de nuestra agonía. La brisa fría atravesaba las paredes agrietadas. Vigilé el sueño de Carmelita, con el pergamino doblado sobre mi pecho. Espera un poco más, mamá. La justicia ha estado cabalgando. Con cada respiro suyo, el miedo regresaba. ¿Qué haríamos si Víctor fuera interceptado? ¿Y si Lázaro se enterara? No había garantías. Solo había fe. Permanecí sentado con los ojos fijos en la puerta hasta el amanecer. Por primera vez, sentí el peso de la esperanza. Y entonces, como un vendaval oscuro, Lázaro regresó. A su lado, el coronel Eugenio, símbolo de la corrupción, montado en un caballo negro. Última advertencia. Vete o serán arrastrados. Me puse de pie, rodeado de la gente. No iremos. Enviamos pruebas a la capital. El coronel se echó a reír. ¿Pruebas? ¿En papel viejo? Los soldados se acercaron. Vi manos temblorosas, pero también vi puños cerrados. Carmelita, con esfuerzo, salió de la casa y gritó: «¿Qué te vas a llevar?
¿Polvo? ¿Memoria? Porque eso es todo lo que tenemos. Ese grito cambió el aire. Era como el trueno que despierta a un volcán dormido. Fue entonces cuando Valeria, siempre callada, dio un paso adelante. Lázaro, mi mamá le cosía la ropa cuando él era niño. ¿Viniste a pedir pan? ¿Y ahora quieres quitarnos la dignidad? Su rostro se puso pálido. La gente guardó silencio. El coronel trató de reaccionar, pero los soldados dudaron. A uno de ellos se le cayó el arma. Otro dio un paso atrás. La gente empezó a cantar. Era una vieja canción, que hablaba de raíces y anhelos. Lázaro cerró los ojos por un momento. Algo en él se resquebrajó. Y lo supe, la pelea ahora era diferente. Había sido tocado por algo más fuerte que el poder. Memoria. El gallo aún no cantaba cuando el sonido de los cascos invadió el pueblo. «Es Víctor», gritó alguien. Todos corrimos hacia la puerta. Detrás de él, hombres con uniformes limpios y aspectos serios seguían cabalgando. El capitán Félix desmontó y se acercó a mí. «¿Es usted Marisol?» Asentí. Con la cabeza. Entregué los documentos. Las leyó, se volvió hacia los demás y anunció: «Las tierras de Real de 14 son objeto de disputa. Pero estos registros son legítimos. Vamos a investigar». Un suspiro colectivo se elevó. Por primera vez, había algo más que esperanza. Había justicia en marcha. La iglesia se convirtió en un palacio de justicia. Los bancos estaban llenos de rostros ansiosos. El padre Leopoldo entregó los registros parroquiales. Hablé con voz firme. «Aquí vivimos. Aquí morimos. Esta tierra tiene nuestro sudor». Carmelita, aunque débil, testificó. Valeria, Hugo, hasta los niños contaban lo que sabían. Lázaro mostró sus papeles. El capitán Félix analizó cada línea. Hay contradicciones. Un zumbido creció. Por primera vez vi a Lázaro Carrillo inquieto. El coronel Eugenio se deslizó en su propia arrogancia, y los soldados ya no lo seguían con los mismos ojos. Regresé a casa exhausto. Carmelita estaba muy débil. «Ganaste, hija mía. Incluso si me dejas, debes saber que ganaste». Le tomé la mano. «No digas eso. Todavía verás los girasoles floreciendo aquí». Llamé a Hugo y juntos dibujamos, en el suelo de barro, cómo sería el pueblo después de la victoria. Árboles, bancos, luces. Sonrió. Y un campo de flores donde estaba el basurero. Nos reímos con los ojos llorosos. Porque soñar era también una forma de resistir. Y yo seguía creyéndolo. Al día siguiente, Lázaro regresó. Solo. Sin capataces, sin armas. Caminó lentamente hacia la plaza y dijo: «Quiero hablar». La gente se reunió en silencio. Mi madre me enseñó a plantar. Pero solo aprendí a arrancar. Hoy entiendo lo que perdí. Me acerqué, cauteloso. «¿Y qué piensas hacer ahora?» Bajó la cabeza. «Devuélvele lo que es tuyo». La gente estalló en murmullos. Nadie lo creyó. Yo tampoco. Pero había algo en sus ojos. Una verdad que no cabía en los periódicos. Mientras se alejaba, el sol iluminó la plaza como nunca antes. ¿De verdad va a cumplir su promesa?, preguntó Hugo. Miré a mi alrededor. Estaba conmovido. A veces, eso es lo que cambia a un hombre. La gente lloraba y se abrazaba. Y yo, por primera vez, respiré hondo sin miedo. La guerra no ha terminado. Pero allí, en ese instante, supe que habíamos ganado una de las batallas más difíciles: hacer que un corazón endurecido recordara que una vez fue humano. Aun con la promesa hecha por Lázaro Carrillo, el aire en Real de 14 seguía siendo sospechoso. «Solo quiere tiempo para reorganizarse», murmuraron los ancianos. Yo también lo temía, pero algo dentro de mí decía que él había cambiado. A la mañana siguiente, fui a la hacienda San Miguel. La puerta crujió al abrirse, y Lázaro se sentó con un sombrero cubriéndole los ojos. «¿Has vuelto?», dijo, levantando lentamente la vista. «¿Me llamaste?», le respondí.
Nos sentamos en el porche, donde el olor del café se mezclaba con el de la tierra mojada. La fina lluvia caía, como si lavara el pasado entre nosotros. Sacó de una caja de madera un viejo retrato de su madre. Ella fue la que me recordó lo que era un hombre antes de ser jefe. Sus ojos, antes tan fríos, estaban llorosos. En la prisa por crecer, olvidé quién era. Lo miré con cautela. ¿Y ahora, qué piensas hacer? Lázaro se quedó mirando la fotografía. Quiero que esté orgullosa de mí, esté donde esté. Vi allí a un hombre destrozado, tratando de recoger los pedazos de su alma. Por primera vez, no le tuve miedo. Sentí lástima. Y también una extraña esperanza. Tal vez ese fue el comienzo de un cambio real. Regresé al pueblo con la cabeza llena de pensamientos. Carmelita, acostada, me miró con ternura. ¿Viste su corazón? Asentí con la cabeza, aunque no podía explicar lo que sentía. Hugo, sin embargo, fue directo: los sentimientos no garantizan la escritura. Necesitamos legalizarlo. Acordado. Fuimos juntos a la Ciudad de México, llevando los documentos. El camino era arduo, pero necesario. Cada piedra en el camino era como un recordatorio: nada grande se logra sin dolor. Cuando llegamos, la ciudad nos tragó con su incesante movimiento. Pero nuestro propósito era más grande que el miedo. Renunciaríamos a nuestra historia, no como víctimas, sino como legítimos herederos de una tierra que nos pertenecía. En el edificio de gobierno, nos enfrentamos a la burocracia y la frialdad. El proceso tarda 30 días, dijo el funcionario, sin levantar la vista. Hugo protestó, pero fue inútil. Salimos con la cabeza gacha, hasta que apareció Víctor. Encontré a un periodista. ¿Quiere saber de ti? Aprovechamos esa oportunidad con fuerza. Por la noche, en una sencilla habitación de una pensión, le conté al reportero todo: del hambre a la esperanza, de la muerte al coraje. Nos escuchó como quien colecciona fragmentos de una guerra olvidada. El país necesita saber esto, dijo. Y allí, entre cuadernos y lágrimas, comprendí que mi voz ahora resonaría más allá de las montañas. En los días siguientes, sentí algo diferente. Un tipo de miedo que no provenía de los soldados, sino de lo que podía venir después de la exposición. Se están metiendo con gente poderosa, advirtió el periodista. Pero ya era demasiado tarde para regresar. Habíamos plantado la semilla de la verdad, y comenzaba a brotar. Dormí poco esa noche. Abracé a Carmelita fuerte, como si pudiera protegerla de un mundo que no perdona a los que se levantan. Pero, incluso con el miedo, me sentí orgulloso. No nos enfrentábamos a un solo hombre, sino a siglos de silencio. Y este grito ahora tenía un nombre: Marisol. El domingo, nuestra historia salió en los periódicos. Una chica de 16 años se enfrenta a un terrateniente y reaviva la lucha por la justicia en el campo mexicano. Eso era lo que decía el titular. Vi mi foto, abrazando a Carmelita, y mi corazón se aceleró. En cuestión de horas, la aldea fue invadida, pero no por las tropas, sino por los voluntarios. Médicos, periodistas, abogados, todos queriendo ayudar. Lázaro Carrillo, sorprendido, me llamó a la hacienda. Tú, hizo que la nación me mirara. Respondí con calma: tú fuiste el que sembró el caos. Solo regé la verdad. Pero entre las flores llegaron las espinas, notas anónimas, amenazas. La guerra ya estaba en silencio. Decidimos actuar. Con la ayuda de una ONG, reunimos pruebas contra el coronel Eugenio. Surgieron testimonios. Las mujeres denunciaron abusos, los hombres denunciaron extorsiones. Llevamos todo al capitán Félix, quien ordenó una investigación. En 3 días, los soldados registraron el cuartel y encontraron documentos ocultos. El coronel intentó huir, pero fue arrestado. En la frontera, la gente estalló de alegría. Era como si estuvieran quitando una espina clavada en el alma del pueblo. Carmelita, a pesar de estar enferma, lo escuchaba todo y sonreía con los ojos. Uno por uno: hija, estás limpiando este suelo con valentía. Me conmovió. Ella fue la que siempre tuvo este coraje. Lázaro,
conmovido por la repercusión, reunió a todos en la plaza. Con los ojos rojos, se subió a una caja de madera. Cometí un error. Mucho. Y no puedo borrarlo. Pero puedo devolver lo que tomé. Anunció la donación de un terreno, la creación de un centro comunitario. Algunos aplaudían, otros dudaban. Pero yo veía la verdad en cada palabra. Me acerqué y le tendí la mano. Lo apretó. Hugo susurró, nunca pensé que vería eso. Y yo le respondí, la vida está hecha de lo imposible que nos atrevemos a hacer realidad. Ese día, el sol brilló de manera diferente. Por primera vez, sin miedo, sin nubes, sin opresión. Valeria, con una foto de su madre. En el pecho, lloró suavemente. Ella siempre decía que la tierra tiene alma. Hoy escuché el suyo cantar. La abracé. Todos fuimos sanados por dentro de diferentes maneras. Los niños jugaban con banderas, los ancianos contaban historias como héroes. Cada rostro traía alivio. La lucha aún no había terminado, pero había adquirido un nuevo nombre, dignidad. Carmelita, acostada en su catre, miraba al techo como si viera el cielo. Se va, pensé, con un nudo en la garganta. Por la noche, me llamaba con voz débil. Lucha hasta el final, hija. Solo dije, lo prometo. Me acosté a su lado, como cuando era niño. Le tomé la mano y cerré los ojos, tratando de mantener ese momento. El amanecer estaba en silencio, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y en ese silencio, escuché mi propio corazón latir con fuerza. Íbamos ganando, pero la victoria tenía un precio. Carmelita era la raíz de todo. Y sentí, en el fondo de mi alma, que esa raíz se preparaba para romperse. Pero también sabía que daría frutos. Frutos de lucha, de amor, de fe. Y yo sería el tronco que soportaría todo esto. Me desperté con una sensación de vacío. La habitación estaba a oscuras, pero había algo extraño en el aire. Toqué la mano de Carmelita. Frío. Tenía los ojos cerrados. Su boca, ligeramente entreabierta, como si quisiera decir una cosa más. Ella se ha ido. Salió mi grito, como si incluso mi voz se negara a aceptarlo. Corrí a la puerta y llamé a Hugo, que entró como un rayo y se detuvo, sin saber qué hacer. Acudió todo el pueblo. Se encendieron velas. Las flores se amontonaban. La campana de la iglesia no paraba de sonar. Me sentí como un cascarón roto en medio de una playa desierta. El velorio fue sencillo, pero lleno de amor. El padre Leopoldo dijo, Carmelita no murió. Se extendió. Está en cada paso de tu hija, en cada girasol que nacerá. Traté de hablar, pero solo me salieron lágrimas. Al final, me subí a una silla, temblando. Mi madre luchó con una aguja y una sonrisa. Luchó con la fuerza que ella me dio. Te prometo que esta tierra florecerá para él. El pueblo lo ovacionó. De pie. Pero dentro de mí era el silencio. La noche cayó pesada. Me acosté en su catre, inhalando el olor de su almohada, tratando de inmortalizarla en la memoria. Al día siguiente, fui al campamento. Cavé con las manos, solo. Planté los girasoles, uno por uno. Cada agujero era un dolor, cada semilla, un recuerdo. Hugo llegó con una caja. En el interior, una nota de Carmelita, si estás leyendo esto, es porque mi misión ha terminado. Ahora, tú eres el sol de este pueblo. Lloré en voz alta, sin vergüenza. Me tumbé en el suelo, sucia de barro y lágrimas. Pero en ese dolor, también había una semilla de alivio. Se fue sabiendo que habíamos ganado. Y supe que cada flor que naciera sería una carta escrita con amor. Días después, el gobierno llamó. Ustedes son los nuevos dueños legales del Real de 14. Solté el teléfono y abracé a Hugo. Ella lo vio, dijo. Y sabía que lo hacía. Comenzamos la reconstrucción. Casas nuevas, calles iluminadas, jardines colectivos. Y en el centro del pueblo, el campo de las Carmelitas, lleno de girasoles. Los niños jugaban entre las flores.
Los ancianos enseñaban canciones antiguas. Y todos sonrieron. Por primera vez, el pueblo respiró sin miedo. Lázaro Carrillo. A veces venía, en silencio, a observar. Nunca más volvió a imponer nada. Me limité a escuchar. Hicimos un letrero: aquí descansan las raíces del valor. Y otro: Campo Carmelita, donde florecen los girasoles de la libertad. Era el final de una historia. O tal vez el comienzo de otro. Me miré en el espejo y ya no vi a una chica de 16 años, sino a una mujer moldeada por la pérdida. Y la esperanza. La vida me había herido, pero también me había curado. Y cada vez que el viento sacudía los girasoles, escuchaba la voz de mi madre: ganaste, hija. Y ahora, florecer. Con el paso de los meses, Real de 14. Floreció como nunca antes. Las casas, anteriormente borradas, adquirieron tonos brillantes de azul, amarillo y rojo. Campo Carmelita, que antes era solo tierra, ahora era el corazón del pueblo. Allí se celebraban asambleas, fiestas, bodas e incluso bautizos. Caminar por ese campo era como pisar la memoria viva de mi madre. Pero con cada avance también surgían los temores. ¿Y si no puedo mantenerlo en pie?, pensó. La gente me miraba como una líder, pero por dentro seguía siendo solo. Marisol, la chica del bordado y el coraje prestado. Una fuerte tormenta derrumbó el techo de la escuela. Los jardines fueron golpeados por una plaga y hubo un pequeño brote de gripe. En el pasado, ese sería el final. Pero ahora, el pueblo reaccionó de manera diferente. Organizaron esfuerzos conjuntos, donaron madera, prepararon tés. Veía en cada gesto el reflejo de Carmelita. Había enseñado que la verdadera resistencia no estaba en las palabras, sino en la acción. Hugo siempre me lo recordaba. Solo tienes que conducir, no cargar todo tú mismo. Aún así, a veces, el peso de la responsabilidad me hacía llorar por las noches. Pero cuando despertó, bastó con ver los girasoles para recordar que la pelea seguía viva. Nuestro libro, Girasoles de Piedra, fue publicado con la ayuda de voluntarios. Era pequeño, pero honesto. En cada página había sudor, lágrimas y esperanza. Cuando leí un fragmento en voz alta a los niños en la escuela, vi que brillaban los ojos. Uno de ellos me dijo: eres la heroína de mi vida. Eso me desarmó. Nunca quise ser un héroe. Solo quería salvar a mi madre y mi hogar. Pero ahora lo entendí: a veces, tratando de salvar lo poco que tenemos, terminamos salvando el mundo que nos rodea. El padre Leopoldo, al oírme leer, me tomó de la mano y me dijo: tú sembraste la historia, hija. Organizamos el primer festival del girasol. Fue el día más hermoso de mi vida. Las banderas ondeaban, sonaban viejas canciones y el olor a pan flotaba en los hornos comunales. Incluso apareció Lázaro Carrillo, trayendo libros y herramientas. Algunos todavía lo evitaban, pero vi que llevaba un arrepentimiento sincero. Subí al escenario y dije: hoy no es solo una fiesta. Es una cosecha. Cada flor aquí nació de un dolor que elegimos no ocultar. Las lágrimas eran inevitables. Valeria, a mi lado, me apretó el brazo. ¿Lo está viendo, no? Negué con la cabeza. Estaba seguro de que sí. Esa noche, me senté en el campo descalzo y mis ojos se volvieron hacia el cielo. Las estrellas parecían sonreír. Cogí un girasol y lo abracé como si fuera mi madre. Estás en todo, mamá. Todavía la extrañaba todos los días, pero ese anhelo había cambiado. Ya no era solo dolor. También era fuerza. Era una herencia. Mientras el viento mecía sus pétalos, escuché las palabras que repetía tan a menudo: no tengas miedo de florecer. Y allí, en medio del silencio de la madrugada, hice una promesa: que ese campo nunca se quedaría sin flores. Con el pueblo en pie, decidimos ir más allá. Creamos la Red Carmelita, una alianza entre comunidades amenazadas, líderes populares y jóvenes soñadores. Visitamos pueblos donde reinaba la injusticia, escuchando historias que parecían hacerse eco de las nuestras. Quemaron todo, hasta nuestra capilla, dijo una mujer en la Huasteca. Cada lugar tenía su dolor, pero también su llama. No solo llevábamos palabras, sino también semillas de girasol. Era nuestro símbolo.
Cuando entregamos, dijimos: planta, pero cuenten la historia juntos. Y así, los girasoles comenzaron a crecer en suelos antes marcados por el miedo. Llegamos a El Rosario, un pueblo dominado por milicias armadas. El miedo era palpable. Dormíamos en casas de barro, sin luz, pero con coraje. Allí conocimos a doña Aurelia, una señora ciega que nos recibió con un fuerte abrazo. Perdí a mi hijo a manos de estos hombres. Pero nunca perdí la fe. Esa mujer nos inspiró. Organizamos asambleas en secreto, conseguimos documentos, luchamos por una orden judicial. Un mes después, logramos detener los desalojos. Cuando llegó la decisión, lloró y dijo: has hecho que mi hijo vuelva a vivir. Con cada aldea que ayudábamos, sentía que el legado de mi madre se hacía más grande. Me invitaron a hablar en un congreso internacional. El miedo me abrumó. ¿Qué le voy a decir a personas tan importantes? Hugo me tranquilizó. No tienes que impresionar. Tienes que jugar. En el escenario, frente a micrófonos y cámaras, respiré hondo. Conté mi historia, del bordado a la resistencia, de la muerte al girasol. Les hablé de Carmelita y de su fuerza para sembrar esperanza cuando no había nada más. Cuando terminó, el silencio duró eternos segundos. Luego, aplausos. Y lágrimas. Eso no era para mí, era para todas las personas invisibles que nunca tuvieron voz. Allí me di cuenta de que yo no era la excepción. Era parte de algo más grande. Regresamos con más solicitudes de ayuda de las que jamás imaginamos. Algunas familias huyeron del hambre, otras de la violencia. Abrimos el pueblo. Construimos refugios, cafeterías, espacios compartidos. No son invasores. Son hermanos, dije. Algunas personas se quejaron al principio, pero solo hizo falta un abrazo de un niño refugiado para que todo cambiara. Se parece a mi nieta, dijo doña Socorro, emocionada. El girasol, una vez más, se ha convertido en un puente. No eran solo plantas. Era la memoria. Era la resistencia. Era mi casa. Y ahora lo entendí, ser raíz es también dejar que otros broten en ti. Recibí un paquete sin remitente. Era una vieja foto de Carmelita, sentada en el porche, bordando bajo la puesta de sol. En el reverso, una frase escrita a mano: enseñó al mundo a sembrar esperanza donde había lágrimas. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. Sentí que era el momento de contarlo todo. Escribí un nuevo libro más íntimo, Carmelita, la mujer que bordó la resistencia. En cada página, dejaba un pedazo de mi alma. No era solo para recordar el pasado, sino para que el futuro nunca olvidara. Porque donde hay injusticia, siempre habrá alguien con una línea y coraje en la mano. Los años pasaban como él. Viento entre girasoles. Real de 14 se convirtió en un modelo de reconstrucción social. Maestros, líderes políticos, incluso extranjeros venían queriendo entender cómo un campo de flores había cambiado una nación. Las escuelas enseñaron nuestra lucha. El Centro Carmelita recibió su primer premio internacional. Caminaba por las calles y los niños me llamaban tía de los girasoles. Un día, una niña le preguntó: ¿eres la hija de la niña que dio a luz en el campamento? Sonreí con los ojos llenos. Lo estoy. Y hoy te toca a ti dar a luz. A otro. La historia ya no era mía. Era de todos. Me casé con Hugo en una ceremonia rodeada de flores y recuerdos. No intercambiamos anillos caros, sino cintas bordadas con las frases que más decía Carmelita: lucha en silencio, florece en voz alta. Tuvimos una hija, Clara, y cuando nació, sentí que el ciclo se renovaba. Contamos la historia del pueblo como si de un auténtico cuento de hadas. Cuando cumplió 10 años, Clara plantó su propio campo. Este es mi lugar de coraje, dijo. Vi en ella los ojos de mi madre, la firmeza que me guiaba. Y comprendí que la sangre de Carmelita corría ahora en nuevas direcciones. Mi último libro fue el más difícil de escribir. Carmelita, la historia detrás de la flor. Coleccionaba cartas, voces, recuerdos. Describí las noches frías, los días de terror, pero también las sonrisas después de la pelea. Envié ejemplares a las bibliotecas rurales. Me aseguré
de que llegaran a las niñas sin voz, a las madres olvidadas. Porque si mi historia puede evitar una injusticia, vale la pena. Cada vez que leía un capítulo, me sentía como mi madre a mi lado. No como memoria, sino como presencia. Pura. Fuerte. Irrompible. Y con cada hilo, la cosía de nuevo al mundo que ella ayudó a arreglar. En el 20º Festival del Girasol, recibí una carta oficial del gobierno. Real de 14 sería catalogado como patrimonio de la resistencia popular. El pueblo lloró de emoción. Subí al escenario con Clara, que ya era una adolescente. Recitó un poema que escribió: donde ellos pisaron con ira, nosotros brotamos de flores. Donde nos silenciaban, cantábamos con color. Todos dieron una ovación de pie. Sentí a mi lado al padre Leopoldo, a doña Socorro, a Valeria, a Víctor. Todos los nombres que le dieron color a mi lucha. Todos vivos en la historia que nunca se borraría. Allí, entre aplausos y flores, supe que habíamos ganado. Esa noche, volví al principio. Me senté en el mismo lugar donde vi a Carmelita coser por última vez. Cerré los ojos, toqué la tierra y susurré: gracias por darme alas y raíces. El viento traía el aroma de los girasoles. El campo estaba lleno, fuerte, vivo. Y yo. Además. Porque cuando la verdad se planta con amor, nunca muere. Se convierte en una flor. Se convierte en un recuerdo. Se convierte en la eternidad. Y así terminamos otra hermosa historia. Aquí al final les dejaré otro video. Haz clic para verlo, porque estoy seguro de que te gustará. Deseamos que los buenos vientos te guíen, trayendo siempre una nueva historia que contar. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga siempre.